Todo bien, Lío, aquí estamos. Después de Terminando el hacer, día ya. terminando el día, sí. Después de un largo día, en verdad, cumpliendo con todas las responsabilidades. Pero aquí estamos. Pero al fin viernes. Por fin viernes, sí, sí, sí. Bueno, Sofi, mira, es la primera que voy a hacer una entrevista, pero enfocada en el final de Anato, ¿sí? Ya, O sea, yo he hecho bueno, varias entrevistas, tipo así de podcast, pero siempre como pensadas para una persona que va a rendir o va a empezar primer año. Pero claro. esta mi idea es que la pensemos para el final, ¿vale? Ajá, dale. Sí. Bueno, Sofi, contame más o menos cuándo la cursaste, en qué cátedra la hiciste, qué onda el final. Ya, a ver, yo hice Cátedra 1, cursé el 2024. Tuve una cursada, la verdad, bastante buena. Yo estuve dentro de todo con una mesa que me sentí cómoda, tuve un ayudante que tenía una buena predisposición para nosotros y sí tuve experiencias rindiendo los parciales con jefes de cátedra, entonces no llegué tan asustada al final, pero fracasé en la primera instancia. Ok, o sea que vos la cursaste el 2024, perfecto, la hiciste Claro, en un año, ¿te fue bien en los tres parciales? claro, me fue bastante bien en todos los parciales, me Perfecto. preparé para el final con El muchos 2024. errores. Cuando, claro, el 2024 me preparé para dar el final, me preparé con muchos errores porque me di cuenta después, analizando lo vivido y siendo autocrítica, que me había equivocado muchísimo cuando preparé el final, también de la propia inexperiencia de venir de primer año, una materia que es tan larga que uno no sabe dónde enfatizar, qué es lo más correcto de hacer. También hay muchas herramientas, pero también hay pocas herramientas a la vez cuando lo vas a encarar. Consulta. ¿Vos cuando la rendiste la primera vez, la rendiste en diciembre? No, yo Ok, me preparé para rendirlo en diciembre, me enfermé, ok, tuve un cálculo renal y tuve que ir a rendirlo en febrero. perfecto. Y esto la rendiste en diciembre. Claro, Ok, sí, entonces vos el 24 estabas con primer año aprobado, claro, arrancaste segundo año el 25 sí, y exactamente, arrancaste el 25 con fisio y bioquímica. claro, ajá, Perfecto, perfecto. Entonces, hiciste todo el año. Imagino que al ser dos materias grandotas, dijiste, bueno, voy a rendir Anato cuándo. claro. Yo ahí dije, lo voy a rendir en mayo. Ok. Y segundo año, que todo el mundo te dice que es un año bastante tranquilo en la carrera, yo en lo personal no lo pasé muy bien. Tuve Ujú, muchos altos y bajos personales en ujú. los cuales traté de prepararme para distintas fechas para el final, pero me fue muy complejo porque uno está haciendo la carrera y corriendo esta maratón de resistencia que es la carrera de medicina, pero a la vez te pasa la vida paralela. Entonces, Ujú. O sea que vos arrancaste y dijiste, bueno, arranco segundo, le voy a claro, meter para mayo, pasaron cosas y no pudiste rendir, o no la rendiste en mayo. exactamente. Bien. Me pasó lo mismo en junio, me pasó lo mismo en noviembre y cuando llegó en noviembre me puse a investigar y di contigo. Ok. Eso fue en noviembre del 2025, del año pasado. Sí, exactamente. Entonces, vos estuviste preparando, digamos que nunca dejaste Anato, porque si lo Nunca lo estuviste dejé, preparando, exactamente. bien. Lo, Y esos tiempos de estudio que vos tenías, ¿sentís que fueron buenos o comparativamente pensando en cuando la preparaste conmigo, como que fueron de más? O sea, no te fueron lo tiempos pregunto. nada O eficientes. sea, ¿sentís que valió la pena haber preparado antes el final, todo No, durante todo el año? no valió la pena, lo que te digo, no fue nada eficiente, fueron preparaciones que no fueron realmente eficientes, porque te digo, Ajá. uno tiene mucho material, pero tiene pocas herramientas. Y Ujú. cuando di con el curso, me encontré con herramientas súper valiosas que me di cuenta que había estado perdiendo mi tiempo en Ujú. ese momento. A ver, pongámosle, desarrollemos esa parte. ¿Qué cosas hacías que vos decís, mira, esto al Pedro Ruiz? Estudiar planos y ejes, por ejemplo, o estudiar desde cero la materia. Ah, Eh, ok, ok. claro, yo agarraba como si yo estuviera conociendo de nuevo la materia y la verdad Mm. es que yo ya la conocía, yo tenía que ir directo a puntos que eran súper estratégicos y también cuando empecé a preparar contigo la materia me di cuenta que habían muchísimas cosas que yo no había aprendido durante la cursada, en las que nunca pasó por mi cabeza Mm. durante ese año que yo estuve tratando de preparar el final, que tenía que tener en cuenta y cuando me encuentro con el curso y todas las instrucciones y todo
esta organización que tú nos diste, me di cuenta, siendo autocrítica, que no había hecho las cosas bien y que, primero, por eso me había llevado a fracasar en la primera instancia y tal vez por eso, a pesar de que yo no lo había estado pasando muy bien ese año, pude haberme encauzado mucho mejor y tal vez haberlo dado en alguna otra fecha si hubiese entendido estas herramientas que tú nos brindaste en el curso. Y otra cosita concretamente, así como me decís que estudiaste de cero, como si estuvieses aprendiendo de nuevo, digamos, de la materia, otro error que vos digas, hice esto y también no estuvo bueno, Creo ¿qué que no hacer? la falta de una estrategia completa y de utilizar un método. Ok, ok, o sea, sentías que no tenías un método. Que tenía un método, pero que no era eficiente, no era el método que realmente se necesita para encarar una materia grande como es anatomía o materias que requieren entender muchos conceptos que estén instalados en tu memoria y que no te hagan dudar. ¿Y cuando comenzamos? Nosotros arrancamos el curso en noviembre, ¿verdad? Claro, ¿Y arrancamos con cuándo, tiempo. ¿cuándo sentiste vos que estaba, como que ibas bien, como que sentiste un cambio? ¿Al toque, a los 3 días, a la semana? ¿En qué momento sentiste, no, ahora es diferente? Fue bastante rápido igual, como que la primera semana cuando me di cuenta que también el cambio de rol, porque en el curso tú nos hacías ponernos en un rol súper activo, como no un conocimiento pasivo, sino que era todo el tiempo estar en un rol activo de la materia, estarse cuestionando las cosas y respondiéndolas, cuestionarse y responderlas, cuestionarse y responderlas. Entonces, cuando me puse en ese rol más activo y no de estar adquiriendo conocimiento de manera más pasiva, porque si bien uno cuando está preparando la materia se prepara hablando en voz alta, se nota cosas, se hace dibujos, qué sé yo, pero era un rol distinto en el cual yo no me había puesto antes y cuando me puse en ese rol dije, ok, sí, ahí estaba el error. Yo me estaba equivocando. Estaba encarando esto desde un rol que no correspondía. Sentiste la diferencia entonces. Y Claro. a la semana vos ya te diste cuenta que era distinto. ¿Y No, sí, vos sentías que te iba a dar resultados al toque o como que dijiste, bueno, es distinto, pero voy a ver si voy a llegar o al toque te diste cuenta que sí, no, que ibas de a... verdad, sinceramente, yo dije, esto fue una inversión. De verdad, de verdad, sentí que yo había hecho una inversión cuando después, cuando conocí bien el método, me metí bien, yo había tenido experiencias usando Anki, pero muchas de estas habían fracasado porque no entendía bien cómo usar el algoritmo de repetición. Y cuando tú nos explicaste de cómo usarlo, mantenernos en ciertos modos de repetición, cuando empecé a usar el Notion y empecé a investigarlo mejor y me di cuenta que era una herramienta muchísimo más útil, porque yo me venía manejando con apuntes digitales porque me gustan más. Empecé a utilizar todas esas herramientas y a investigarlas y dije como, claro, sí, hice una inversión, como realmente estoy preparando un final, pero es, ¿cómo se llama? La punta del iceberg, porque me estoy llevando mucho más, como me fue muy valioso en utilizar el método realmente. Como lo que digo, ponerme en ese rol, yo dejaba de ser una estudiante pasiva que solamente absorbía cosas, y sino que te ponía en un rol también un poco más de curiosidad y de responder esta curiosidad a través de la forma en que estaba puesto el curso, que el desarrollo del curso, como todo el tiempo finalmente concluí que había hecho una inversión. Es más, yo te admito que cuando terminamos el final y dije, si yo hubiese conocido mejor, me hubiese sido un gusto haber estado en el curso anual, como decía, que qué fructífero hubiese sido haber entendido desde el comienzo este método. Agradezco que lo pude aprovechar aunque sea la instancia de final, pero realmente me pasó eso, que decía como, pude haber sido mucho, haber aprendido muchas más herramientas a lo mejor si lo tomaba desde el inicio. ¿Y sentiste que la materia la viste diferente? O sea, por ejemplo, una cosa que suele pasar, que no sé si te pasó a vos, es que la gente suele padecer bastante el final de anatomía. Vos imagino que en ese año fue pesado a cursar segundo año, más encima preparar el final de anato. Sí, ¿En noviembre sentiste diferencias o te dieron ganas de rendirlo, de prepararlo? ¿Cómo lo viviste eso?
La verdad, sentía una angustia súper grande, de hecho me sentí muy sola al comienzo y después las reuniones que teníamos me hicieron sentir mucho más acompañadas porque los chicos igual algunos yo no era la única que lo debía y yo decía, ay, soy la única y esto me pasa por desorganizada, porque como no fui capaz y me auto boicoteaba mucho con la cabeza. Y cuando me empecé a dar cuenta que yo no era la única que lo debía, que probablemente yo no era la única que lo había pasado mal ese año, que a todo el mundo le pasan cosas, y no era la única que lo había intentado dar una vez y que le había ido mal, Ujú, y me empecé a sentir mucho más acompañada en todo sentido, tanto por el grupo como por consejos que tú nos ibas dando, y eso me dio mucha más seguridad. También cuando teníamos las reuniones, los chicos te decían, te preguntaban, pero Lío, ¿qué onda? ¿Cómo vas a hablar con un doctor? ¿Qué se siente? Y tú nos hacías ponernos en distintos roles, por ejemplo, póngase la posibilidad de que les toque a alguien muy buena onda, póngase la posibilidad de que les toque a alguien muy mala onda, alguien que está pasado de rosca y no tiene ganas de estar ahí. Entonces, como que ir poniéndonos como todo en todas esas posibilidades también me ayudó a llegar con un panorama muchísimo más claro a enfrentar finalmente el final. ¿y sentiste que te faltó tiempo o decís, o que siempre uno siente cuando prepara materias muy grandes, el tiempo es un factor importante? Fue un mes justito, fue un mes Ah, ok, justito. perfecto. Sí, yo igual siempre estuve asustada con los 20 días, tipo, yo tenía mucho susto de los 20 días, la verdad, porque me pasaba eso, que decía como, oye, irá a llegar, no irá a llegar. Finalmente, yo de hecho después yo me dejé unos días que me quedaron para repasar y que me dieron seguridad también, me dieron un extra de seguridad, que está bueno sentir esa seguridad cuando uno va a rendir, pero también me abrieron la cabeza que la materia puede ser larguísima, puede durar 3 años, pero si uno se organiza bien, uno puede llegar con un tiempo delimitado. Si tienes un plan, si tienes una estrategia, la estrategia está bien hecha, si te lo Ujú, tomas con responsabilidad y le pones mucho entusiasmo, como realmente es posible llevar a cabo en un tiempo determinado. ujú. O sea que no tuvieses agregado más tiempo. La verdad es que no, Ok, ok. la ¿Y verdad es que cuándo? no, porque también Está tenía bien. que ver mucho con lo que tú nos decías, como quédense tranquilos y confíen como en el método y confíen en su memoria. Cuando decía eso, decía, claro, después yo decía, no tiene sentido, como lo que te diga, yo perdí un año porque pude haber sido mucho más estratégica y todo lo que iba estudiando, si yo no lo sabía utilizar y traer de nuevo ese concepto a través de mi memoria y usar mi memoria a favor con las distintas técnicas, fue tiempo que en realidad no lo perdí. Mm. Es duro, pero lamentablemente la memoria no funciona así. Es que Si no claro, es la no lo verdad. repasas, se te va. Ajá. Bueno, y entonces aprobaste el final, vos lo hiciste en la uno. ¿No tuviste un choice previo o tuviste un choice previo? Tuve un choice, sí. Ese choice creo que Polémico, fue muy muy polémico. polémico, muy A ver, polémico. contanos un poquito de eso. No, muy polémico. La verdad también pasa que es un choice que es rápido, entonces yo entré y dije, ok, tu única prioridad acá es que la siguiente hora de mi vida está en la hoja que tengo al frente y en nada más que lo que tengo al frente y traté de apagar del resto de mis pensamientos rumiantes y ponerme ahí a hacerlo rápidamente porque tienes que estar atento a todo, pasar rápido las respuestas, qué sé yo. Y me ¿Dormiste acuerdo bien? ¿Te alimentaste bien? ¿Fuiste que descansado? sí, venía muy consciente de eso, de Ok. estar durmiendo bien, de estar descansando, de Eso estar fue haciendo un ejercicio. trabajito que veníamos haciendo unos días antes, digamos. Sí, de hacer ejercicio también. Yo Bien. trabajo, entonces también venía como preocupada de dejar todo lo más organizado posible. Y también un detalle no menor, que es tener una red de apoyo en la casa, como la Ujú. gente que está alrededor. No solamente que tú eras parte de la red de apoyo, que estaba todo el tiempo en las reuniones diciendo, los chicos, vienen bien, pasa esto, cómo vienen, qué sé yo, o escríbanme en el Notion todas las preguntas que tengan, escríbanme, mándenme una notificación, etiquétenme, mándenme preguntas. Es que la gente que está alrededor mío sabía que estaba preparando un examen que era muy difícil y Ujú. sabía que también contaba con ellos. Entonces, si había días que, no sé, me venían a dejar el mate al escritorio y me acompañaban con esas cosas que son súper mínimas, o decirme, ya, Mm. dale,
levántate más temprano, tú puedes, como el círculo que está alrededor tuyo, también me pareció que era Me muy importa. valioso para este tipo de cosas que uno igual es un evento medio canónico en la carrera. Mm. Y Entonces, entonces fuiste, rendiste. rendí un viernes muy temprano, claro, Ok. rendimos, yo salí mareadísima, Lía, una cosa que yo decía como, ¿qué pasó? ¿Qué diablos me preguntaron? Y también con todo lo que habíamos estado experimentando, que nos decía, chicos, apréndanse epónimos, apréndanse esto, apréndanse eso otro, como manejen como generalidades de todo, tipo un mapeo grande de todo. Pero me acuerdo que ese examen estaba todo escrito en epónimos y que salí y había un mar de lágrimas afuera de Aula Magna y yo estaba en una nebulosa de decir, bueno, yo lo di todo, ahora vamos a esperar el resultado. Y Literal, había mucha gente llorando afuera. había muchísima gente afuera llorando, mucha Oh, gente qué rendida, bajón. no, fue tremendo y nada, se demoraron muchísimo tiempo en subir las grillas porque había aprobado muy, muy poca gente. Después tuvieron que hacer una reunión, qué sé yo, fue el centro de estudiantes, porque tuvieron que dar de bajas muchísimas preguntas y ahí recién salió como la lista oficial y yo había aprobado también, así que ahí me fui a preparar el oral y tuve todo un fin de semana para prepararlo. ¿Pero les dieron el resultado el mismo día o el día siguiente? Nos dieron lo mismo, el resultado el mismo día, Ah, qué bueno, qué bueno. como a las 8 horas, una cosa así. No fue Ok, ok. inmediato como otras experiencias, que de hecho la primera vez que yo lo rendí, las grillas estuvieron a la media hora. Esta vez Ujú, no, fue polémico por esto mismo, tuvieron que dar de baja también varias preguntas, ujú. porque Y una pregunta, Sofi, con respecto a eso, porque vos rendiste dos choice entonces. ¿El sí, primero lo aprobaste o no lo habías aprobado? el primero lo aprobé, pero Bien, y pasé mal la grilla de aparte, preguntas. ok, ok, fue un error de. Fue un error de cálculo, me quedé sin Ajá. tiempo al pasar la grilla de preguntas, entonces no lo alcancé a completar y me la quitaron. Qué bajón. Entonces tuve un No error llegaste logístico. con las notas, Claro, con la cantidad. me equivoqué yo porque no cumplí con la parte del protocolo que es llenar En la determinado grilla tiempo, en claro. tiempo y forma. Claro. ¿Y Me qué, había qué aprobado. dificultad, qué dificultad le encontraste al final que rendiste ahora en diciembre, comparado con ese final que rendiste antes? Este estaba más complicado. Este Ujú, choice estaba más complicado. Estaba más ujú, complicado, pero pasa eso al final, que también yo había leído muchas experiencias del choice de Cátedra 1 porque es bastante polémico siempre, y cuando suele pasar esto de que hay preguntas que son no para el 10, son para el 15, poner y las suelen ujú, dar de baja y se suele revisar el examen y se suele analizar y al final tiene muchos detalles, de que es algo que es complejo, sí, pero también habían cosas que eran fáciles, había de todo tipo de preguntas y cuando pasan este tipo de situaciones que se vuelve polémico y se vuelve complicado, hay todo un protocolo detrás que si hiciste las cosas bien, te termina resultando óptimo. ujú. Y entonces pasaste al oral, que fue Claro, la semana, digamos, el lunes. claro. Bien. Y fuiste el lunes y ¿qué onda? ¿Cómo fue eso? Ya, bueno, a ver, bueno, fueron muchas horas esperando. Yo me acuerdo que entré y me calmé un poco de lo nerviosa que estaba, porque Ujú, sentía que el contexto alrededor era más agradable de lo que parecía. Sí, los profes estaban riendo, como que habían personas que hacían algunas bromas con los alumnos y como que se veía un poco más tranquilo el clima de lo que de los nervios que yo traía. ujú, Pero como lo fuimos practicando en las reuniones y que te puede tocar todo tipo de personas y personas que siguen gustando de su trabajo a pesar del tiempo que lo llevan haciendo o personas que están ahí, tienen muchísimas ganas de estar en otra parte. A mí me tocó la persona que tenía muchas ganas de estar en otra parte. ujú. Eh, Qué políticamente correcta para decirlo. claro, entonces, pero ahí estaba en mi cabeza los consejos que tú me estabas diciendo, es que si les
se les aparece esa persona enfrente, ustedes cierran los ojos y responden. No se queden en blanco. No se queden en blanco porque los quieren intimidar. Y yo en mi cabeza decía, Lío dijo que no me quedara en blanco, Lío dijo que no me quedara en blanco, no dejes que te intimiden, no dejes que te intimiden. Yo respondía, nomás respiraba profundo y respondía y me iba Bien. acordando de todo lo que tú me ibas diciendo y iba respondiendo. Así que Bien. fue polémico también, O sea, te pero tomó una persona no tan simpática, pero te preguntó dentro de todo lo que nos esperábamos o te salió como algo raro. no, me preguntó cosas que eran un poco complejas. Me tomaron, por ejemplo, me tomaron cosas que no eran tan complicadas. Me tomaron un hueso del cráneo, pero un hueso bastante pues, polémico, ese hueso particular del cráneo que todos odiamos, que es el hueso etmoides. Y bueno, me preguntaron muchísimos detalles de ese hueso. Te lo pasaron desarticulado. No, me lo pasaron en una tomografía. Me lo Ah, ok, marcaron ok. ahí y me dijeron, Una tomografía de etmoides, un corte coronal, claro, digamos. claro, y me hicieron hablar de él ahí, con qué estaba articulado, todo lo que estaba alrededor. Ah, raro preguntarte Claro, eso. claro, pero, ¿qué pasa? No, que si bien estaban marcadas en el final, en cómo tú lo tienes organizado, como las preguntas poco comunes, yo Ujú, estaba más o menos que algo podía decir. Entonces yo en ujú. mi cabeza decía, me repetía a mí misma lo que tú nos ibas diciendo de, no, no se queden callados, no se queden callados, respondan lo que saben, porque lo importante es que tengan los patitos alineados. Yo me quedaba, me acordaba de eso todo el tiempo. Literal, Es literal, que sí, esas yo son mis todo el palabras. tiempo les decía, chicos, lo importante es que el profe vea que ustedes tienen los patitos alineados. Entonces yo en mi cabeza lo único que decía es, los patos yo los tengo alineados, así que yo puedo contestar esto, yo puedo contestar esto. Ok. Entonces yo contestaba. Y después me hicieron una pregunta, de hecho, me hicieron solo dos preguntas. Después me preguntaron, Eso en la parte de práctica de bioimágenes o solamente tomaron eso? me pusieron en la parte de imágenes y la otra pregunta fue así oral, sin Ah, cero maquetas, sin práctico. nada. Cero práctico. Claro, que me preguntaron sobre las válvulas de flujo y de flujo del corazón y que justo también eso tú no los tenías escrito en la parte que era menos tomada de corazón, pero algo yo había leído en el material que tú nos habías dado. Así que también me dije a mí misma, de nuevo, los patitos están alineados, así que tú esto lo puedes contestar, y empecé a contestar todo lo que me acordaba, y ahí ya me dijo, ya, fuera de aquí, fuera de aquí, señorita. Y ¿Era está una mujer o era un aprobada. varón el que te tomó? ¿Cómo? ¿Era una mujer o un Era varón una el que mujer, te tomó? Ah, era ok. una mujer. Sí, era una doctora. Cuando le respondías, ¿cambió un poco la actitud o siempre estuvo medio con actitud Siempre fea? fue la misma actitud. Ah, ok. Siempre fue la misma actitud, bastante seria. Y ¿Era joven o grande? no, era un poco mayor, también me dio poco tiempo para pensar, como Ajá. que me apuró un poco, y yo me daba cuenta, tipo, yo como te digo, como me ayudó mucho cuando tú nos hacías ponernos en esas posibilidades. Pues dije, claro, Ligo me dijo que yo me podía enfrentar a personas que no les gustaba, no les seguía gustando su trabajo. Y es una posibilidad, es real, puede Ujú, pasarte. ujú. Entonces, digo, cuando me digo, y lamentablemente me está pasando, dije, bueno, está pasando, pero yo me preparé para esto, dije, porque el lío nos dijo, esto les puede pasar, esto estaba dentro de sus chances, me está pasando, lo único que puedo hacer es respirar y tratar de contestar, porque lo que te Ujú. digo, yo tengo los patos alineados, decía yo en mi cabeza. Así que bueno, le contestaba, pero siempre fue como la misma actitud seria, la misma actitud de, dale, como contéstame, y yo respiraba profundo, cerraba los ojos y le contestaba, pero me dio tranquilidad, si bien fue un garrón, tipo, porque yo me había preparado bastante, Mm. yo ese día salí de mi casa sintiendo mucha fe en mí, lo admito, como pensando positivo, como nos decías tú, diciendo, bueno, yo estudié, lo dimos todo, hicimos lo que había que hacer, traté de hacer las cosas lo mejor posible. Ujú, Yo quiero probar también, como yo quiero hacer ujú, esto, ese ujú. ímpetu de decir yo quiero, yo puedo también, que es re importante tenerlo. Y ya estaba, ya decía yo puedo, aquí voy, y le voy a contestar, y le voy a contestar, y le voy a contestar. Y claro, yo decía eso, como Lío nos dijo, puede ser que les toque a alguien que no tiene ganas de estar ahí y punto. Entonces dije, bueno, me tocó la persona que no tiene ganas de estar aquí. Y yo miraba a mi alrededor y veía a otras personas que les estaban tomando el examen, que se reían,
que dentro de todo distendían el momento de nervios, y dije, bueno, a mí me tocó esta suerte, son cosas que pasan, te puede pasar ahora, siempre, en cualquier otro examen, y hay que aprender también a sobreponerse a ese tipo de evaluadores. Así pasa. Y sentís, no, tu personalidad no es tan así, pero uno a veces tiene un día malo de tipo bajón y pudo haber sido un día feo en el que uno dice, ay, todo me sale mal o me desperté mal o como que te sentiste positiva ese día, ¿no? Porque sí, Sí, es que yo venía muy negativa cuando me arranqué el curso. Venía con mucha angustia, pero digo, yo también paralelamente me pasó que yo no lo había pasado tan bien en lo personal en ese último año, entonces venía con mucha angustia, venía con mucho miedo, tenía mucha ansiedad, y también el contarlo cuando tuvimos oportunidades de hablar más de lo personal, o sea, tener conversaciones más de tú a tú, que dije, no, mira, Lío, yo la verdad es que tengo mucho miedo, estoy súper ansiosa, estoy re angustiada, a mí me pasó esto otro, y tu respuesta siempre es lo mismo, sé positiva. Sé positiva, por favor, sé positiva. Entonces yo decía, bueno, es verdad, como Liborio tiene razón, porque si yo este pensamiento lo sostengo en mi cabeza, la verdad es que me aleja de aprobar, que era lo que tú me decías. Si tú piensas así, no vas a aprobar. Tú tienes que pensar. o por ahí aprobás, pero la vas a pasar re mal todo el tiempo. Claro, entonces todo el tiempo tú estás dándonos como ese tipo de sugerencias, como sí, obvio que vas a estar nervioso, como obvio que puede pasar esto, pero tú piensa positivo, tú piensa que quieres esto, sé implacable, persigue aprobar, como no, yo sé que están cansados, pero den un poquito más de ustedes pueden dar un poquito más de ustedes, como todo el tiempo trataba de mantenernos la moral alta y esto, el constante de chicos, sean positivos, parecía una boluda, y yo al final de repente decía, ay, este Liborio, otro día más que quiere No, que sea pero positivo, no quiero pero más. yo creo que fue muy importante porque el examen que tuviste, si vos comparativamente te ves en una aula en la que todos se ríen, todos joden, y justo a vos te toca la mala onda, eso te pudo haber bajoneado, pero vos estabas positiva, por eso te hago hincapié en eso. Vos estabas con una energía de que la vas a sacar adelante y lo lograste, o sea, es algo que es meritorio. Es que claro, yo en mi cabeza todo el tiempo también trataba de mantener, y dije, ya bueno, si yo voy a rumiar y si yo voy a sobrepensar cosas, voy a sobrepensar todo lo que Liborio me decía que tenía que pensar. Sé positiva, te preparaste, hiciste las cosas bien. Entonces yo todo el tiempo iba en mi cabeza pensando eso. Pero bueno, y también me Bueno, acordaba de esto, como a mí me sirvió muchísimo cuando tú nos decías, chicos, como les va a pasar esto, ustedes en la carrera se van a encontrar con gente que ya no les gusta lo que hacen y se van a encontrar con gente que ama lo que hace. Disfruten de la gente que ama lo que hace y aprendan a no ser como el que no le gusta solamente. Y me acordaba muchísimo cuando tuvimos esa conversación también. Y decía, bueno, me tocó esta. Lío me dijo, te puede pasar esto. Pero a mí me acuerdo mucho cuando arrancó el curso que nos dijiste, confíen en mí, porque yo llevo muchos años haciendo esto y tengo como mucha experiencia escuchando gente que está preparando este final, preparando gente, leyendo experiencias, como confíen en que los voy a acompañar. Decía, bueno, yo confío, dije yo, ya está. y después de que saliste, ¿tenías alguien conocido afuera, algún amigo o fuiste sola? No, yo fui sola, me hice Ujú. sí, estuve 4 o 5 horas afuera Claro, ahí te esperando. haces amigo y esas personas Entonces, te claro, las yo ya recordás estaba siempre. conversando con unas chicas y salí, aparte, bueno, yo salí en llamas, contentísima, porque no me importa, y bueno, me trataron mal, pero no me importa, esta señora que me trató re mal, me acaba de aprobar, dije yo estoy gloriosa, salí con una sonrisa re contenta, las chicas que había conocido afuera me dijeron, oh, qué rico, qué sé yo, te felicito, bueno, nos vemos, qué sé yo, y ahí le avisé a todo el mundo por teléfono, te mando un mensaje a ti, le avisé a mi novio, le avisé a mi amiga, a todo el mundo que estaba expectante esperando que cómo me había Ujú. ido, pero yo ya estaba, pero feliz y por fin fui a dormir una siesta en paz. Sentiste la No, mochila más, sí, como más. el alivio, dije como, uff, como, y también de nuevo lo mismo, como valió la pena, y Liborio tenía razón, tipo, él me dijo, como todas como insisto, todos esos escenarios que nos ibas contando, o todas esas posibilidades, a mí me ayudaron un montón a haberlas sabido, como, haber como, no más que haberlas sabido,
haberlas escuchado, que sea, o lo que nos decía de, pónganse la posibilidad de que pase esto, pónganse la posibilidad de que su examen es fácil, y nos decía, y les van a preguntar, la inserción de un solo músculo, por eso tienen que conocer este tipo de detalles, les van a preguntar la configuración externa de un órgano y no sé, una vía, nada más que eso. Ese examen es fácil, nos decía. Y claro, es verdad, ese examen es fácil, decía yo, ¿cómo no voy a estar preparada para eso? Y después decía, pónganse en el caso de que les pase otra cosa yendo a dar el examen. Así que como que iba con una gama de posibilidades Ujú. que nos habías contado, que me hizo ir con mucha más confianza. Obvio que había ansiedad, obvio que había miedo y todo eso, Claro, pero lo normal porque te importa lo que estás haciendo. claro, cuando algo Y te con, importa te da miedo, claro, por supuesto. te pasan cosas, digamos, puede darte miedo, te puede dar risa loca, descontrolable, o te puede dar simplemente ganas de llorar, o sea, te pasan cosas, cuando las cosas te Claro. importan, a veces uno lo procesa de forma diferente. Y Ujú. contame al final, o sea, vos saliste, llegaste a tu casa, ¿qué sentiste después de que te diste cuenta que ya la probaste? Ay, el alivio. No te digo, ese día dormí, pero no sé, no te puedo decir que volví a sentir paz, porque sería un montón. Pero te juro que sentí un alivio y también ese que dije como, wow, yo pude sobreponerme a una profe mala onda. Pude Mm, sobreponerme a una doctora que no tenía ganas de tomar exámenes ese día. Y yo cerré los ojos y le contesté, dije, yo pude. Y si puedo mm. con esto, voy a poder hacer otras cosas. Y yo, ya está, al igual que tenía razón. Tipo, porque yo me pensé, ustedes van a Bueno, salir y la vida va a seguir y que como les va a ir bien, porque se están preparando, si están haciendo las cosas bien, les va a ir bien. Y van a decir, wow, lo logré. Como, y esa sensación era exactamente eso, wow, lo logré. Y me tocó alguien choto y me sobrepuse y cerré los ojos y le contesté y mm. confié en mí y salí, me fui a mi casa y me fui contenta porque había probado y lo había logrado. Tipo, ya está, lo había logrado. Y loco porque al final ni siquiera tus compañeros dimensionan lo importante que es para vos, porque viste que el que aprobó antes te dice, no, si tomó fácil, o el que todavía no la aprobó necesita más que vos le cuentes lo que estás haciendo para aprobarla a él. Es como que en definitiva estos procesos uno los termina pasando solo, ¿no? Y Claro. termina viviendo solo, o sea, como que nadie sabe la angustia o las sensaciones que atraviesa uno previo al examen, durante el examen y después del examen. Pero Claro, qué importante que saques tantas buenas conclusiones y me alegro bastante que lo que me dijiste al principio, que te estás llevando algunas herramientas como para materias posteriores. sí, un montón, un montonazo, como para volver a enfrentarme a otros finales. Las estrategias que tú nos diste me sirvieron un montón. Ah, eso Eh, me faltó preguntarte. ¿Qué te pareció esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo usábamos? ¿Cómo lo planteábamos? a Lo mí me pudiste usar? encanta. Yo venía usándola porque, nada, justo mi novio también trabaja en programación y esas cosas. eh, Ujú, entonces me había ayudado, me había enseñado a usar un par de recursos. ujú, Los venía usando y me di cuenta que no los venía usando mal, que podía mejorar la forma en que los estaba usando, ujú, como tú nos fuiste diciendo. También me parece que son recursos súper valiosos y que más vale saber usarlos bien y saber mm. usarlos a nuestro favor, porque no vale la pena negarse al avance tecnológico, no podemos estar en contra del avance tecnológico y decir, no, me quedo ojeando. Si realmente es una herramienta que si la sabes usar es súper útil, me sirvió muchísimo. Consultabas, digamos, lo Sí, tenías como una hacer herramienta. las consultas, aprender a ser precisa en las consultas, como fue, realmente es una muy buena herramienta. Mm. El Notion también, el aprender a utilizarlo mejor, ahora lo sigo usando hasta el día de hoy, Claro. hasta No, y empezar, seguramente lo vas a usar hasta que te recibas. Y después claro, también. El y tema es que a aprendí a hacerlo veces, mejor, me claro, el tema es que a encantó. veces uno que a veces no ve el potencial de herramienta que es, como que no se lo puede imaginar hasta que uno lo ve, y ahí empiezas a meter mano y ahí empiezas a darte cuenta Claro, lo que puedes hacer. claro. Y con la IA un poco lo mismo. Mm, Yo la venía usando, había aprendido a juntarle cosas, había aprendido a hacer prompts, a crear proyectos, a utilizarla
con un poquito más de detalle que simplemente abrirla y preguntarle algo, sino que fuera un poquito más precisa, pero eso de usarla como consulta, de ocúpala para cuestionarte algo, no le preguntes todo, mejor gestiónalo así. Todo eso fueron recursos súper útiles. El tema del Anki yo venía usándolo, yo lo había usado antes, pero lo había usado siempre con el algoritmo normal, de que te repetía las cosas después a un plazo eterno en el que yo decía, ¿cómo lo ocupo para prepararme para un final? Y claro, cuando tú nos explicaste, nos dijiste, no, manténganse usando el algoritmo de esta forma, dije como, claro, ahí estaba lo que yo llevaba mucho tiempo, que realmente me parecía Anki una herramienta maravillosa, pero que no sabía sacarle el provecho porque no sabía cómo configurar el algoritmo. Y era simplemente usarlo de otra forma y listo, no tenía, pero ese tipo de herramientas me sirvieron un montón, un montón. Bueno, Sofi, yo creo que ya más o menos dimos con todos los puntos. Para mí, yo de hecho ya les voy a mandar el video esto después que lo suba a mis alumnos de ahora del curso de mayo, porque creo que van a sacarle mucho provecho. Así que, Sofi, muchísimas gracias. No estoy Gracias por la segura buena que van a onda. probar, que les va a ir bien. Sí, sí, seguro. Muchas gracias por la buena onda de siempre, porque después yo le preguntaba a Sofía, a los que están escuchando les cuento esto, yo me fui a Cusco y Sofía me tiró unos tips ahí para ir a visitar, así que muchas gracias por No, esos comentarios. Y nada, si necesitas algo, cualquier cosita, manda un mensajito y si yo puedo ayudarte, te doy una mano. Dale. no, a ti muchísimas gracias por el curso, por la invitación también, espero que a los chicos les sirva Sí, esta seguro. experiencia, todo lo que les conté, se les conté como de todo corazón y como compañera también, porque uno sirve un montón tener un compañero que te dé feedback, que te dé consejos, que te ayude con ciertos detallitos o experiencias, que está buenísimo. Y a ti también por la paciencia, por toda la ayuda que nos diste en el curso. Y de verdad lo que te digo, como de todo corazón, cuando culminó y cerré todo esto, dije como, chau, qué buena inversión que hice, como hacer el curso de lío. De verdad, más que haber aprobado, tipo, sentí que fue una herramienta súper buena haber hecho la inversión de haber aprendido a estudiar mejor. Bueno, Sofi, muchas gracias. Muchas No, gracias por tus a ti, palabras. Lilo. Me quedo Nos con vemos. muchos de tus comentarios. Besitos y nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos, buen fin de. Chao, chao.